bienvenidos otra vez a nuestro curso Lectura y Análisis de Textos Literarios con Orientación Creativa. Esta segunda semana la he titulado con ese juego de palabras que pueden ver, leer para conocer, o leer para conocerse, o leer para reconocer, leer para reconocerse. De alguna manera esto lo avanzábamos la semana pasada cuando nos referíamos al texto de la lectura, decíamos, pobre o homogénea. Yo les comentaba que todos de alguna manera tenemos la querencia o tenemos el hábito de insistir en las lecturas que nos son cómodas, las lecturas a las que estamos acostumbrados. Yo les empujaba a salir de ese lugar conocido para enfrentarse a lecturas nuevas y lecturas inesperadas. De alguna manera ocurre eso, que nosotros a veces leemos para reconocer, no tanto para conocer como para reconocer. Nos gusta ver lo que ya sabemos, nos gusta, como les gusta a los niños pequeños, leer un mismo cuento muchas veces. Si tienen hijos cerca o niños, verán que quieren que les cuenten siempre la misma historia. Hay un cierto placer en reconocer las cosas, cuando somos adultos también, en reconocer aquellas cosas que pensamos, y en ese sentido a veces cometemos quizá no el error, pero bueno, es algo que es casi imposible de corregir, no sé. Entramos a los textos haciéndoles las preguntas que son esas preguntas que nos obsesionan a todos, que nos obsesionan a cada uno, quería decir. Entramos a los textos pidiéndoles respuesta y al final los textos acaban por hablarnos de eso, porque les hemos pedido, los hemos extrujado hasta que nos han dicho algo sobre ese asunto. Sería maravilloso que fuéramos capaces, que practicásemos a entrar como si fuéramos nuevos, a entrar a los libros esperando a ver qué es lo que ese libro tiene para ofrecerme. Bueno, sobre esto vamos a hablar más largamente esta semana. Vamos a hacer un repaso rápido a lo que son las tareas y las lecturas de esta semana para que quede sumamente claro. Para esta segunda semana yo les he pedido que avancen con la lectura de Nuccio Ordine, con la segunda parte del libro de la utilidad de lo inútil. Vuelvo a repetirles que los cuestionarios nunca tendrán que ver con el contenido de este libro. No obstante, lo siento como un libro indispensable para una correcta evolución en este curso, así es que confío en que lo irán haciendo y que, bueno, esta división que yo he hecho me parecía razonable, pero pueden leerlo como quieran. Quizá a alguien le gustó tanto que se lo leyó seguido la primera semana, ojalá sea así. Bien, en segundo lugar tenemos el regalo semanal, las ciudades de Italo Calvino. En este caso, Marco Polo nos lleva hasta Zemrude, Despina y Zaira, que son ciudades donde nos cuenta Marco Polo. Es el viajero el que de alguna manera cambia y modifica la imagen que esos lugares tienen. Dice sobre Despina que depende del desierto al que uno enfrente la ciudad, depende de dónde venga, si viene del mar o del desierto, esa ciudad tendrá una serie de características, una serie de valores, una serie de connotaciones, y la imagen mental que tendremos de ella será distinta. Algo así, por eso estas ciudades, por eso nuestro viaje a estas ciudades esta semana, algo así pasará con la literatura. Depende de quién sea yo, modificaré la imagen de ese libro que, como les decía la semana pasada, no tiene un significado fijo y único. Bien, además les he añadido al final un fragmento de una conversación de Marco Polo con el Gran Khan, en la que Marco Polo le cuenta al gobernante que él contará las mismas historias allá donde vaya, pero esas historias serán diferentes porque siempre van a depender del oído que las escucha. Y dirá, habrá quienes elijan unas palabras dentro de la historia y quienes se queden con otras. Así es, así hacemos todos
de alguna manera nuestras lecturas, y sobre esto vamos a hablar, sobre cómo recibimos las obras. Por eso nuestro texto teórico de esta semana, que es la lectura más digamos, importante. Y son una serie de fragmentos que yo he seleccionado sobre la estética o teoría de la recepción. Como van a ver, esta semana es bastante teórica, pero sin duda sumamente interesante. Bien, las tareas, las actividades evaluativas son, como siempre, la participación en un foro en el que quiero que expongan todas las dudas y reflexiones que les haya generado pues el texto de la estética de la recepción, así como bueno, esta presentación. Y nada me gustaría más que verlos responder o intentar responder a sus compañeros o dialogar con ellos sobre este tema. Después tenemos nuestra tarea, que como ya les decía la semana pasada, su descripción más detallada está en la plataforma, pero les avanzo que consistirá en la selección de una obra de arte, del tipo de arte que deseen, sea arte pictórico, escultórico, si quieren pueden elegir una pieza musical, por supuesto pueden elegir alguna obra literaria. La idea es que elijan una obra que no fue bien recibida porque el horizonte de expectativas de la época no correspondía a lo que esa obra pedía, ¿de acuerdo? Había una distancia estética y esa obra pues o bien cayó en el olvido para ser recuperada después o bien fue modificada para formar parte del continuum histórico y de esa tradición sin llegar a ser rupturista. También puede ocurrir que una obra no esté acorde con el horizonte de expectativas de esa época, pero sea aceptada y instaure una nueva corriente, ¿de acuerdo? Digamos que sea tan rupturista que influya en la historia. Finalmente tienen el cuestionario de evaluación, que en este caso versará sobre la teoría de la recepción. Bien, las recomendaciones generales ya más o menos las saben. Este es el tiempo estimado por mí para las tareas, 4 horas para las lecturas, 10 horas para las distintas actividades y 1 hora para la videoconferencia que saben que tenemos esta semana, en la que podremos departir y conversar y expresar nuestras dudas e inquietudes en directo, en riguroso directo. Bien, si alguien no puede participar, sabe que tiene a su disposición después el vídeo de la clase virtual. Después no me cansaré de repetir que lo maravilloso sería que todos participasen mucho y todo el tiempo. Estoy segura de que son capaces de aportar mucho a sus compañeros y bueno, que en ese sentido todos juntos hacemos el curso y lo hacemos mejor. Bien, quiero presentarles esta teoría de la crítica literaria que surgió, como sale ahí en el texto, se habló de ella por primera vez en el año 67 en la Universidad de Constanza. Robert Jauss dio una conferencia titulada así, La historia literaria como una provocación a la ciencia literaria, en la que mencionó, por primera vez este nombre, la teoría de la recepción o la estética de la recepción. Dice el texto que les he colocado ahí que Jauss habló de la necesidad de reescribir la historia literaria, ahí falta una teniendo en cuenta no tanto la autoría o la obra en sí misma, como se venía haciendo hasta el momento, sino ante todo la recepción, pues es esta la que al fin y al cabo da sentido a los textos. De alguna manera, lo que quiero que tengan en cuenta es que, aunque no quiero que nos centremos en cuestiones teóricas, que a mí me apasionan, lo que quiero que tengan en cuenta es que hasta este momento la idea que existía en torno a la literatura y que así transmitía la crítica es que los textos literarios eran textos cerrados, fijos, cuando digo cerrados quiero decir que tienen un sentido en sí mismo, de manera que los lectores lo que tenían que hacer era leer el texto e intentar averiguar cuál era el mensaje
que había querido enviar el autor. En ese sentido, no sé si ustedes, bueno, tuvieron esta experiencia en la escuela, sea en la escuela secundaria o superior, en la universidad, pero muchas veces cuando a los alumnos nos enfrentaban o incluso nos enfrentan a los textos literarios, la idea es que tenemos que intentar encontrar qué es lo que dice el texto, hablar un poco del autor y después hablar de la forma del texto, de la estructura y de qué recursos usa, o en el caso de un poema, pues cuál es su métrica, las estrofas, su rima, etc. Esta manera de entender el texto proviene de la escuela formalista rusa y como digo, bueno, como el propio nombre indica, formalista, como digo, atiende a la forma, eh, pensando que dentro de esa forma está el sentido del texto, que como digo, insisto, es único e inamovible. Esta teoría, esta manera de entender la literatura, es enfrentada por este autor, por Jaus, y posteriormente, como voy a mostraros ahora, por otro autor apellidado Iser, que se cuestionan si este análisis es suficiente. Entienden que la literatura, como forma de comunicación que es, tiene un emisor, un mensaje y un código y un receptor, y que siempre que hemos hecho análisis literarios nos hemos fijado en el mensaje y un poco en el autor, pero hemos dejado de lado al receptor, que en este caso es el lector, de ahí el nombre estética de la recepción. En ese sentido, ellos consideran que una obra no se finaliza hasta que no es recibida, que es el autor también el que co-crea, vamos a decir, la obra con su lectura, el que la reescribe. Vamos a avanzar y explico esto un poquito más. Bueno, esta teoría, como les he escrito aquí en esta cita, analiza de qué manera y bajo qué condiciones se efectúa la recepción de un texto, especialmente en cuanto a qué obra de arte. Bien, retomo lo que estaba diciendo. Estos críticos lo que pretenden es analizar y entender cómo se produce la recepción, de manera que ahora vamos a ver más pormenorizadamente eso, pero consideran que un análisis sobre la recepción nos permite conocer mejor una obra. Esto significa que para ellos la historia de la literatura no sería una historia de autores, de hechos literarios o de obras literarias, sino la historia de una recepción prolongada en el tiempo. Es decir, si el Quijote ha triunfado y ha tenido éxito, no es porque, vamos a decir objetivamente, tenga una serie de valores, sino porque a lo largo de la historia ha habido lectores que una y otra vez lo han encontrado maravilloso y han encontrado respuesta en él a muchas preguntas. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, sería una recepción continuada la que alzaría una obra literaria a la categoría de clásico. Bien, continúo con unas ideas que salen en los textos que les he proporcionado de otro teórico de la teoría de la recepción, Ingarden, que habla de la concretización. Les he colocado entre paréntesis las palabras texto y obra porque a veces se habla de polo artístico y polo estético, pero a veces se habla de texto y obra. De manera que si ustedes en algún momento hacen más lecturas sobre la teoría de la recepción, pueden encontrar una nomenclatura u otra. Les he puesto las dos para que se familiaricen con ambas. Pero bueno, la idea, ya se la he expresado más o menos, es que por un lado tendríamos un texto que es creado por el autor y por el otro lado lo que llama Ingarden la concretización, es decir, la recepción, es decir, esa co-creación o esa actualización que para otros es llamado obra y la hace el lector. Esto es bastante importante y significativo porque muchas veces esas lecturas superan con creces, nuestras lecturas superan con creces lo que pretendía ser la intención del autor. Así, por ejemplo, tenemos a Cervantes, que consideraba que su mejor obra eran los trabajos de Persíles y Segismunda, cuando, bueno, pues la historia de la recepción considera que es claramente el Quijote. O también es el caso de Gabriel García Márquez, que consideraba su mejor obra El amor en los tiempos del cólera.
y bueno, la obra que ha pasado a la posteridad como su mejor obra es Cien años de soledad, como ustedes saben. Bien, pues de alguna manera esto es la idea que permea estas dos oposiciones. Por un lado está el mensaje del autor, está su obra, lo que él ha querido hacer, y por otro lado están las lecturas y lo que de hecho consiguió hacer, que normalmente digo esas lecturas superan su propia intención. Bien, una noción muy relevante en esta teoría es la de horizonte de expectativas y quiero que se familiaricen también con ella y que la usen con total plenitud. Esta noción habló de ella Robert Jauss, pero digamos que tomó como punto de partida la idea del horizonte de preguntas de Gadamer. Les he colocado aquí esta burbujita una definición del horizonte de expectativas, que sería la suma de comportamientos, conocimientos e ideas preconcebidas que encuentra una obra en el momento de su aparición y a merced de la cual es valorada. Con esto lo que quiero decir, y también hablábamos de esto la semana pasada, es que de alguna manera la objetividad plena es imposible, ¿no? Y la recepción que hacen los lectores de una obra depende de muchas cosas. Depende, si hablamos de los lectores como conjunto, pues depende de su nación, depende de su cultura, depende de sus conocimientos compartidos, depende de las ideas, incluso depende de los juicios previos que tengamos sobre el autor y sobre el género. Así se realiza una recepción de manera general. Por otra parte, de manera particular, y sobre esto también comentábamos algo, una misma persona a lo largo de su vida, por cuestiones personales, culturales, de estudios, en fin, por experiencias que esté viviendo, también realiza lecturas diferentes. Entonces, la recepción viene siempre marcada por ese horizonte de expectativas. ¿Cuáles son las cosas que esperan los lectores encontrar de manera inconsciente en una obra? Por eso hablaba, al hilo de la tarea propuesta, de las dificultades que a veces se encuentran ciertas obras en la recepción cuando no están a la altura, o no sé si esa es una palabra correcta, es una expresión correcta, cuando no están, digamos, vamos a decir, a la altura del horizonte de expectativas de la época. Bien, cuando una obra acaba de surgir y no está en consonancia con ese horizonte de expectativas, se produce una separación, se produce una distancia, que es llamada distancia estética. La distancia más o menos grande que se establece entre las expectativas del público y su cumplimiento en el texto. Si esas expectativas, como decía, son defraudadas, lo que tenemos por un lado es el rechazo de una obra que no es comprendida y por tanto no es asimilada por los lectores, o como les comentaba antes, puede ocurrir que esa obra rompa con ese horizonte de expectativas y lo altere y cambie los comportamientos, las normas e incluso modifique ese mismo horizonte. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta de todo esto o por qué es tan importante todo esto? Por muchos motivos, pero una de las reflexiones que quiero que hagamos es hasta qué punto el público influye en la obra, influye en la producción. Aquí nos surgirían muchas conversaciones al hilo de esto. ¿Debe el público influir en la producción de una obra? Si no, ¿por qué? ¿En qué tipo de obras? ¿Ocurre? ¿No ocurre? ¿Qué creen? ¿Qué opinan? También, cuando vamos a leer un texto, va a influir la imagen que tengamos sobre el autor. Esto ocurre con autores vivos, pero también ocurre con autores que ya no están entre nosotros. Esa imagen que tenemos sobre él va a determinar también mi lectura. También, como les comentaba antes, las ideas preconcebidas que yo tengo sobre un determinado género van también a tener una repercusión en cómo hago yo esa lectura. Todo esto es indispensable que lo tengamos en cuenta para analizarnos como lectores, pero también para vernos como creadores.
Por ejemplo, lo que comentábamos al principio, esa recepción de la obra quiero que influya en mi producción, sí, ¿no? Depende, ¿no? Quizá a lo mejor alguien tiene fines comerciales y pretende hacer algo que esté muy en consonancia con los deseos del público, pero a veces no tiene que ver con eso, sencillamente uno quiere llegar a las personas y si quiere dar un mensaje que llegue, a lo mejor debe tener en cuenta de manera muy minuciosa cuáles son las expectativas de las personas, ¿no? Bueno, esto es uno de los temas que tenemos que debatir y que espero que, que surja en el foro. Bien, más preguntas sobre este tema que están, como muestro aquí en el gráfico, entrelazadas entre sí. ¿El lector se reencuentra a sí mismo o es capaz de aprender fuera de él? Esto tiene que ver con eso, con esa historia de Marco Polo y ese oído que selecciona las palabras de una historia. Leemos para confirmar nuestras teorías, sospechas y nuestras preguntas, o realmente los textos pueden sacarnos fuera de nosotros y colocarnos en un lugar distinto y hacernos aprender a través de esas palabras. Otra cuestión, ¿dónde está el límite de dirección del autor? ¿Vale? ¿Hasta qué punto el autor puede condicionar el mensaje? ¿Hasta qué punto, como comentaba yo antes, el autor sabe lo que está haciendo? Quizás sabe hasta un determinado punto, pero más allá los lectores son los que vienen a decir al autor todo lo que consiguió hacer con su obra, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿En qué condiciones se produce la valoración estética? Esto es la anterior diapositiva o las anteriores, lo que comentaba el horizonte de expectativas, bueno, de qué manera valoramos nosotros un libro, habida cuenta de que negamos la objetividad. Bien, y después, unida esa pregunta con la otra, ¿cuáles son los criterios para enjuiciar un texto? Bien, estas son muchas de las preguntas que surgen al hilo de esta teoría, todas muy interesantes. Con seguridad ustedes tendrán otras y ojalá las compartan en el foro. Perdón. Bien, para cerrar esta semana les dejo como siempre unas reflexiones finales, que en este caso la primera sería la importancia de la recepción y su influencia para la obra literaria, ¿vale? De la recepción y como les escribo en la siguiente reflexión, la importancia del horizonte de expectativas sobre la valoración de la obra e incluso sobre la producción de la obra. También la complejidad de la concretización del texto, de la recepción, de esa co-creación que yo mencionaba antes por parte de los lectores. Es un fenómeno, como venimos viendo, en el que influyen muchas cosas, influye la historia personal, la cultura, el lugar de residencia en un sentido cultural, hablo obviamente, todo eso que nosotros aportamos en nuestra lectura y que media entre nosotros y el texto. Bien, estas son algunas de las reflexiones que he traído para esta semana y continuamos nuestro viaje hacia las posibilidades de la creatividad lectora y comenzamos a leer literatura la siguiente semana, la tercera semana, que espero que también sea de mucho interés. Me despido ya por esta semana y les doy las gracias una vez más por su atención. Muchísimas gracias y nos vemos en unos días.